Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Marzo representa para la historia social y política del Paraguay a partir del año 1999 un mes que para los que están en el gobierno, un mes en alerta. Sobre todo a partir del año 1999 con el magnicidio del vicepresidente de la República y posteriormente la muerte, el asesinato diríamos, porque ese es el término, el asesinato de varios jóvenes en la plaza frente al Congreso Nacional. Y luego también marzo del 2017, recuerden la quema literal del edificio del Congreso Nacional y que tuvo como consecuencia también la muerte de un joven dirigente político de la oposición, nada menos que en el recinto del directorio de su partido. Por tanto, llega marzo y los que están en función de gobierno están con taquicardia. Pero esta vez, marzo del 2025 tuvo sus particularidades. ¿En qué sentido? En que la marcha de los campesinos, que obviamente es una marcha que ya se consolidó en términos de movilización de las organizaciones campesinas, reclamando, por supuesto, lo que necesitan como condición básica para lograr su desarrollo humano. No se entiende la situación del campesino sin la tierra, no se entiende la situación del campesino sin facilitarles, proveerles, digamos, de herramientas de todo tipo que le permita justamente producir la tierra. Y sin embargo, estos reclamos están siendo históricos, es decir, cada año reclaman lo mismo. Entonces uno se pregunta, ¿tan ausente está el Estado? Y fundamentalmente los que están en función de gobierno que no pueden garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo humano de nuestros campesinos. Y sobre todo cuando miramos los datos estadísticos, porque cuando hablamos de situación de pobreza, vemos que la situación de pobreza se agudiza en las zonas rurales, que son los lugares donde están precisamente los campesinos conviviendo. Cuando miramos indicadores que tienen que ver con la salud o con la educación, los que tienen menos posibilidades de acceder a un servicio de salud de calidad son los campesinos. Lo mismo pasa cuando hablamos de un servicio de educación de calidad. Siempre están en una situación de desventaja. Por eso no les queda otra alternativa a las organizaciones campesinas que visibilizar, ¿no?, como sujeto social a través de una marcha en Asunción y por otro lado aprovechar obviamente esa visibilización como sujeto social para poder reclamar sus derechos al Estado y particularmente al gobierno de turno. Pero en este 2025 tuvimos la marcha de los campesinos, reitero que ya es una costumbre de todos los años, también una marcha de la oposición política y de grupos sociales, pero con la siguiente particularidad que cada marcha fue en días distintos. ¿Por qué se dio esta situación? ¿Desde dónde tenemos que comprender estas tres marchas? Es el tema que le proponemos hoy en Visión País para analizar. Nos acompaña la doctora Esperanza Martínez, senadora nacional. Muy buenas noches, senadora. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación. También un saludo a Abel y a la audiencia. Nos acompaña también el magíster Abel Irala. Él es coordinador de Base Investigaciones Sociales. Buenas noches, Abel. Buenas noches, Francisco. Un gusto estar en tu programa. Buenas noches, senadora Esperanza Martínez. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos con nuestro análisis. ¿Qué nos dejan las marchas de los campesinos, la oposición política y los grupos sociales?
Le invitamos que nos acompañe. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. Y a un bus chatarra de la línea 49 de la empresa La Limpeña se le cae nada más y nada menos que la puerta. El hecho pone de manifiesto la preocupante condición en la que circulan algunos buses de transporte público. La falta de mantenimiento adecuado representa un peligro no solo para los pasajeros, sino también para los peatones. Un intento de rapto de un niño de tan solo 7 años. Él se estaba yendo a la escuela cuando aparecieron personas con malas intenciones. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. ¿Qué dejaron las marchas de los campesinos, la oposición política y los grupos sociales? Y queremos comenzar nuestro análisis sobre todo hablando de la marcha de los campesinos. ¿Qué lectura hoy se podría dar a esta última marcha, Abel? Bueno, yo quiero proponer ampliar un poquito, agregar algunas movilizaciones. ¿Cómo no? Porque nos propusimos observar esta semana desde Base IS las movilizaciones que arrancaban a partir del 25, pero sí nos llamó la atención de que cuando nosotros observamos, miramos un poco una semana de protesta, lo que hacemos es poner actores, demandas, lugares de convocatoria, cantidad de convocatoria, etc. Y lo que llamó la atención es que en esta ocasión nos encontramos con paraguayos residentes en el exterior que se organizaron y realizaron una movilización prácticamente en paralelo el día domingo, pero en sintonía con las movilizaciones que se iban a desarrollar en el país, ¿verdad? Hay que recordar que cuando hablamos de paraguayos en el exterior hay una demanda alrededor del tema del derecho al sufragio allí y de la inscripción automática en el padrón que ellos están reclamando actualmente. Menos del 10% de las personas en edad de votar que residen en el extranjero están inscritas en el padrón, ¿verdad? O sea, hay una cantidad enorme. Lo otro que tenemos como actor nuevo es adultos mayores que salen a reclamar sus derechos. Uno, decías vos, Carlos, Francisco, Marzo Paraguayo, uno recuerda a los jóvenes por la democracia, los sindicatos, las organizaciones campesinas, por supuesto, las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas que desde el 2017, cada 8 de marzo, tienen una gran convocatoria. Y esto nos señala de que hay un actor nuevo, que son los adultos mayores que hoy salen a protestar, salen a reclamar también su derecho. Y yo no sé si sería mucho decir de que los jubilados. Y los jubilados, sí. Yo no sé si sería mucho decir de que estamos ante un gobierno que ha despertado incluso la indignación de los adultos mayores y que ha provocado la movilización y la protesta de estos sectores casi como un hecho histórico, ¿verdad? Y después tenemos la movilización de la marcha campesina, la 31 versión de la marcha de la Federación Nacional Campesina. Y aquí a mí me llama la atención dos cosas. Uno es el silencio del gobierno. El gobierno no ha
y el presidente de la República no se ha pronunciado prácticamente esta semana respecto a las diversas movilizaciones. Sí lo hizo 10 días antes más o menos. Y el mismo presidente de la República decía, las reivindicaciones que traen los campesinos son históricas, de 31 años que vienen reclamando lo mismo, las reivindicaciones son legítimas y según él están en diálogo, en conversación con las organizaciones campesinas. Ahora, lo llamativo es que en el momento de la marcha él se llama al silencio, no hay respuestas, no dialoga con los manifestantes. Es una marcha pacífica, es una marcha de protesta, es una marcha de reclamo. O sea, aquí nadie venía a realizar alguna manifestación violenta como se quiso en algún momento pintar también. Y la contradicción dentro del gobierno, que sus representantes en el Congreso Nacional no dicen lo mismo que el presidente de que las reivindicaciones son legítimas y se llaman al silencio, sino que empiezan prácticamente a insultar y a querer desprestigiar las marchas, las movilizaciones y las reivindicaciones de la gente cuando dicen, bueno, si les pica, se rascan o algo así. Es absolutamente vulgar, bajo y sin ningún tipo de mínimo análisis político de una representante político en el país. No cabe la menor duda. Y en relación con lo que plantea justamente Abel, ese fue un discurso cuasi homogéneo, digamos, en la Cámara Baja. Sin embargo, me llamó la atención las declaraciones de dos senadores oficialistas. El del senador Chase, que felicitó la marcha de la oposición política porque fue pacífica, y el caso también del senador Silvio Ovelar, que dijo no hay que subestimar a la oposición política, refiriéndose justamente a la marcha. O sea, yo quiero hacer esa distinción porque me parece que no es una, digamos, no es una cuestión menor, ¿no? La Cámara de Diputados, como señaló Abel, me parece incluso, ni siquiera encuentro el adjetivo calificativo, digamos, ¿verdad? Pero alguien que tiene una representación ciudadana legítima, como es la de un legislador nacional, referirse a un reclamo de distintos actores sociales y organizaciones sociales, lógicamente no se compadece con la investidura que tiene. Eso como mínimo, ¿verdad? Y luego podemos hacer otro tipo de análisis. ¿Qué dejó la marcha de la oposición política senadora y por qué en esta ocasión, digamos, la oposición política se manifestó un día distinto al de los grupos sociales y el de las organizaciones campesinas? Bueno, en realidad, Francisco, esto fue analizado. Uno de los procesos de inicio de la marcha fue el debate dentro de la bancada democrática, donde planteábamos que teníamos que seguir con un proceso. Habíamos hecho 3 semanas antes una llamada en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, cuando el tema de los chats del diputado Lalo Gómez era un escándalo. Hicimos un micrófono abierto diciendo que venga la gente a hablar, etcétera. Hubieron cerca de 600 personas. Y bueno, por supuesto decían, no, esta nomás es la oposición, son poquitos. Y lo que nosotros quisimos en ese momento decir pedagógicamente, hay que salir a las calles. Y eso no se da milagrosamente. No es que hoy salimos a las calles y todo el mundo sale, menos en un país conservador, en un país donde el miedo todavía no forma parte, no ha salido de la estructura social del Paraguay. Tuvimos 35 años de dictadura durísima, y tenemos 35 años de democracia donde sigue siendo una democracia tutelada. Los funcionarios públicos están controlados por sus cargos, por las prebendas, por la amenaza, por la coacción, etc. Entonces, no es que todo el mundo tiene la libertad de salir, de expresarse. Piensa en su trabajo, piensa en el trabajo de su mamá, de su papá.
Entonces, nosotros dijimos, hay que empezar a tomar las calles, porque la relación de fuerzas en el Parlamento para frenar toda la serie de leyes antiderechos de la mayoría de los paraguayos y paraguayas, tanto sobre trabajadores del campo como de la ciudad, sobre los pensionados, sobre las jubilaciones. Ahora en IPS le quieren sacar las enfermedades catastróficas para dejar en el sector público otro abandono más para la gente. Entonces decíamos, hay que incentivar. De ese micrófono abierto pensamos cuando se hace ya público el 25 de marzo. Era ya una fecha que corría por las redes. Y justamente lo que no quisimos, Francisco, es que se diga, la oposición política que no tiene gente se va a sumar, que fue el discurso, una parte del discurso. Y nosotros dijimos que la gente se exprese, sean cual sea la cantidad de personas, pero respetemos a los sectores, dejemos que ellos, y estemos con ellos allí, pero en silencio, sin que ningún senador o ningún tipo de líder político utilizara la tarima para decir yo acá me aprovecho de los adultos mayores o de los jubilados o de los migrantes o de quien sea. Y eso es lo que pasó. Por supuesto que la manifestación no hay que juzgarla solamente por más de 2.000, 2.500 personas que vinieron. Hubo movilizaciones en el interior, hubo en las embajadas, frente a las embajadas en la misma semana. O sea, hay evidentemente una necesidad de la gente de reclamar ese malestar que tiene, esa rabia, esa impotencia sobre, por un lado, la corrupción que se lleva todo el dinero, el crimen organizado, pero sobre todo sus derechos. Como decíamos, la heladera vacía, el tema de la tierra, el tema del transporte público, el tema de la salud. No hay un lugar a donde uno vaya, Francisco, que alguien no está juntando plata para algún familiar o vecino que está con problemas económicos y tiene problemas de salud. Entonces dijimos, hagamos la marcha de los sectores políticos, invitemos a la militancia en los sectores políticos y respetemos también a la federación con su marcha histórica, también con sus reivindicaciones. Y le dijimos a la gente, 3 días de movilización, vayan a las marchas que quieran, pero movilícense. Y los que se puedan ir a las 3, que se puedan ir a las 3. Y creo que fue importante porque eso le quitó el discurso al gobierno. Estos se quieren hacer oportunos. Cada uno hizo con el respeto de los demás. Pero en la marcha del 26 creo que fue también una cuestión pedagógica para la oposición. Creo que estamos empezando a entender, y creo que la ciudadanía también, que las marchas, las luchas no son sectoriales. Si hoy le atacan a los campesinos, no es que ellos es su problema, yo no soy campesino. No, cuando los campesinos vienen a la ciudad a reclamar tierra, a reclamar tecnología, créditos, cuando dicen no tenemos mercado, etcétera, en realidad estamos hablando del alimento que todos los días tiene que estar en la mesa de cualquier paraguayo, de la lechuga, de la mandioca, del poroto, del locote, etcétera. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos preocupamos los campesinos? Resulta que se importa, no hay trabajo para ellos, aumenta la pobreza produce migración a la ciudad, entonces tenemos todo Central y Asunción lleno de asentamientos precarios. O sea, todo esto está junto, unido. Entonces, si salen los maestros, apoyemos a los maestros. Si salen los campesinos, a los campesinos. Si salen a los pensionados. Cuando entendamos que tenemos que juntar todas las luchas, que tenemos que unir todas las luchas en una gran lucha nacional por cada una de las reivindicaciones, la fuerza de la oposición va a ser muy potente. Y en ese camino creo que estamos, Francisco, y fue una gran lección poder demostrarle a la ciudadanía que a pesar de todas las diferencias que las van a seguir habiendo, a pesar de que algunos tendremos una posición más radical en un tema, otros estarán en una posición totalmente contraria, eso no significa que no podamos hacer acciones concretas y podamos avanzar en la construcción de una alternativa que por lo menos desplace a este modelo
a este sistema que se empotró en el Paraguay, que le roba la plata a los ciudadanos paraguayos para hacer 300, 400 familias de multimillonarios que viven como quieren a expensas de una gran mayoría que le falta todo. El tema de los nuevos actores que surgieron en este periodo democrático en Paraguay no es una cuestión menor. Y vemos sobre todo que este emerger de nuevos actores políticos en principio se focalizó en los jóvenes universitarios y los jóvenes secundarios, que tuvieron un protagonismo político importante. Recuerden que el caso de los estudiantes secundarios terminó en la renuncia de una ministra de Educación, por primera vez en la historia del Paraguay. En el caso de los estudiantes universitarios, imagínense, llevó a estrados judiciales nada menos que al rector privado de su libertad por un buen tiempo y varios decanos de la Universidad Nacional de Asunción, incluyendo incluso a otras universidades públicas por un nivel de corrupción que ha indignado a los estudiantes universitarios. Y ahora en esta marcha, como señaló Abel, emergen nuevos actores políticos, que es el caso de los jubilados y el caso de los adultos mayores. Y respecto a lo que señalaba la senadora Esperanza Martínez, la cuestión del ejercicio de la ciudadanía es un tema todavía pendiente en nuestro país. Ocuparnos de los asuntos públicos. Algunos creen que solo ejercemos ciudadanía el día del sufragio, el día en que vamos a elegir a los que creemos que pueden representar nuestros intereses, sobre todo en el Congreso Nacional o particularmente en la jefatura, digamos, del Poder Ejecutivo. Y eso o en las redes sociales. O en las redes sociales también, que hoy por hoy, digamos, tienen un gran poder y ahí sí que hay que tener mayor cuidado todavía, sobre todo obviamente por las noticias falsas que circulan y que no tenemos ningún criterio, ni la más mínima capacidad para poder discernir las noticias falsas de aquellas que, por lo menos, como siempre solemos decir, lo que estamos en los medios tradicionales, en este caso televisión, radio o prensa escrita, hay un responsable jurídico de las noticias que, digamos, publican los medios tradicionales. De todo eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Este ejercicio de la condición de ciudadanos o de ciudadanía, y que muchas veces yo suelo decir, el paraguayo parece que solo reacciona, se manifiesta en las calles en casos extremos, cuando hay sangre. No sé si estoy equivocado o no, pero volveré sobre ese tema a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI tenés información extra a lo grande. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Le ganamos a Uruguay, estamos en el Mundial, ¿verdad? Sí. Y oficialmente todavía no ese día, pero es inminente. Porque dependerá mucho de qué pase con Venezuela-Bolivia, que es el partido que se juega en ese mismo... favorece, sí. Y hoy Venezuela es el que está más cerca nuestro, sería ideal empate, así los dos se frenan. Pero habrá que ver qué pasa en ese Venezuela-Bolivia. Claro, pero incluso si mantenemos esos 7 de diferencia, ganándole a Brasil en Brasil, ya estamos. Por eso, realmente la primera oportunidad de ir al Mundial concreta va a ser en Brasil. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 19 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El tema de la concepción justamente de la ciudadanía y la política, como siempre solemos decir aquí en Visión País, que no sé por qué razón no se habla del tema de lo que implica el concepto de la política.
respecto del concepto también de la ciudadanía. Dicho en términos mucho más sencillos. En estos últimos tiempos, y cuando digo estos últimos tiempos, sobre todo finales de la década de los 90 del siglo pasado, se presenta el concepto de la política como lo antiético, como aquello que está más vinculado a lo porcino, ¿verdad?, que a la higiene y a la ética. Y eso hay toda una intencionalidad en ese relato y en ese discurso. ¿Por qué? Porque en realidad, según nuestra cultura occidental, la sociedad se administra desde la política y por tanto tenemos que involucrarnos en la política a partir de nuestra condición de ciudadanía, que es ya lo que los griegos, sobre todo digamos la griega clásica, cuando define el concepto de ciudadano, que no es otra cosa que ocuparse de los asuntos públicos. Porque los políticos están decidiendo nuestro presente y nuestro futuro. Por eso tenemos que involucrarnos. Y porque además el poder reside realmente en el pueblo, en el ciudadano. Lo que hace el ciudadano con el sufragio es de alguna manera, digamos, delegar ese poder que tiene, ¿verdad?, para que lo represente, digamos, las autoridades, sean estos legisladores nacionales, departamentales, distritales o el presidente de la República. De eso se trata, pero delega. El poder real está en el ciudadano. Ahora, de eso hay muy poca conciencia. Abel, volviendo nuevamente al tema de la marcha campesina, ¿por qué es tan importante que el Estado preste atención a los campesinos? Por ejemplo, desde la perspectiva, digamos, de la producción económica. Bueno, Paraguay, creo que Oxfam en el 2016 había realizado un informe en el cual ubicaba a Paraguay como uno de los países prácticamente de la desigualdad perfecta en el tema de la distribución de tierra, utilizando el índice de Gini. Hoy, en nuestro país, la senadora Esperanza hablaba del tema de la producción de alimentos y del rol del campesinado en este tema. El 94% de la tierra productiva del país está preparada y está siendo utilizada para exportación de materia prima, mientras que solamente el 6% es destinada a las familias campesinas, que dentro de estas familias campesinas es donde se produce una variedad de productos, donde se producen los alimentos, donde puede desarrollarse el campesinado de manera económica, social, cultural. Entonces, hay una problemática de la tierra que genera una enorme desigualdad en nuestro país. Y el proceso de la desigualdad no es algo nuevo, no es ciertamente producto de una determinada política, sino que la desigualdad se construye en un proceso histórico, hay estructuras sociales. Ahora lo que los gobiernos tienen que hacer es generar políticas para poder disminuir los grados de desigualdad. Pero lo que están haciendo los gobiernos en nuestro país es generar políticas para que finalmente generan cada vez más desigualdad. O sea, lo que están haciendo es profundizar los grados de desigualdad, y esto en la temática tierra es fundamental. Organismos internacionales, informes de las Naciones Unidas indican a Paraguay: hay que ocuparse de la temática tierra, hay que redistribuir la tierra, hay que eliminar esa estructura latifundiaria. ¿Qué pasó de las tierras mal habidas? ¿Cuál es el informe? ¿Qué va a hacer el Estado paraguayo cuando una comisión que creó el mismo Estado dice existen 9 millones de hectáreas mal habidas en el país? Y no se ha respondido. Entonces, es fundamental, recordemos, ¿qué trae la marcha campesina? Trae la temática de la tierra, trae la temática de la producción y, decía también, contra todas las injusticias.
creo que estas 3 consignas que bien la FNC decidió colocar nuevamente este año, creo que son desafíos enormes para los gobiernos, y si no se elaboran políticas que puedan responder a estos grados de desigualdad, los conflictos sociales lógicamente van a ir creciendo. Hablábamos nosotros de las movilizaciones desde los migrantes, desde los adultos mayores, la oposición, la Federación Nacional Campesina y otras organizaciones el 27. Jubilados. Y en medio de eso, recuerden de que toda la semana hubo una movilización de campesinos sin tierra en el departamento de San Pedro, diciéndole al Estado, hay una ley donde el Estado recupera bienes del narcotráfico. Y le dicen los campesinos al Estado, ¿será que en esa ley no se puede agregar que las tierras que se recuperan puedan ser utilizadas para la reforma agraria? O sea, cuando nos dicen también, la gente protesta porque no tiene propuestas, o porque no, es mentira, la gente tiene protestas y tiene propuestas que nunca son escuchadas por los diferentes gobiernos de turno. Justamente el tema de las propuestas, senadora, lo que los analistas políticos sobre todo suelen criticar en Paraguay es que la oposición se une bajo un objetivo solamente de carácter electoral, y creo que eso no dista mucho de la verdad, ¿no? Entonces, no hay digamos, no hay un proyecto y una propuesta que unifique a la oposición, y sobre todo a la oposición que tiene representación parlamentaria, que no es una cuestión obviamente menor en términos de ejercicio de poder y de equilibrio probablemente de los que ejercen, los partidos políticos que ejercen la función de gobierno. ¿Por qué se ha dado eso históricamente y cuál es la dificultad de construir acuerdos y consenso en torno a la oposición? Porque hoy que conocemos los resultados de las últimas elecciones, uno dice, bueno, si la oposición se hubiera unido, ¿verdad? Probablemente otra iba a ser, digamos, la historia, por lo menos en términos estrictamente matemáticos, ¿verdad? Y ya ha pasado en otras ocasiones también, ¿verdad? Quiero aclarar lo siguiente. Desde la producción periodística hemos insistido muchísimo para tener algún referente del oficialismo hoy en el programa, y no pudimos dar con ninguna de las prácticamente 10 personas con quienes hemos estado en comunicación. Quiero aclarar esto porque a veces la crítica que hacen a Visión País es, bueno, critican en su análisis al oficialismo, pero no le dan oportunidad para que el oficialismo pueda dar su versión. Siempre nosotros estamos abiertos. Aquí en Visión País está garantizada la pluralidad, pero nunca tenemos la mejor de las suertes para contar con un oficialista. Volviendo otra vez al tema de la oposición, ¿por qué es tan difícil, senadora? Bueno, yo creo que la pregunta es compleja y estoy parcialmente de acuerdo. ¿En qué sentido? Primero, que la oposición ha sido gobierno solamente en el periodo democrático, 48 meses en el gobierno de Fernando Lugo. El gobierno de Fernando Lugo, que tampoco fue una cuestión revolucionaria, sino que fue simplemente una unidad de la oposición en ese momento, sobre todo del Partido Liberal y los partidos progresistas, los partidos más de centro también, sí trajeron una propuesta. Fernando Lugo trajo 6, 7 líneas estratégicas que cuando uno aglutina varios sectores ideológicamente diferentes, lo que hace es acordar puntos concretos de gobierno. Lugo dijo, voy a renegociar Itaipú, y fue la renegociación más patriótica de la historia hasta hoy. Después de Lugo vino Mario Abdo, que quiso hacer el tratado secreto, y ahora el presidente Carter, no sabemos ni con el Santiago Peña qué están haciendo. Le dieron 650 millones de dólares para que ellos gastaran en las elecciones municipales y para un pequeño incentivo
pero de las políticas públicas que puedan beneficiar en el tema energético al Paraguay, cero. El presidente Lugo dijo, vamos a hacer políticas sociales para redistribuir los ingresos a través de los impuestos y dar alivio al tema social. Se empezó con la salud gratuita, que nosotros comenzamos todo un sistema de salud que tenía que tener una proyección a 30, 40 años, que salimos nosotros y se quedó en el camino. Y lo hicimos sin bonos soberanos, sin endeudar al Estado paraguayo, manteniendo una deuda pública que no pasó del 10%. Sin embargo, hasta hoy se recuerda el gobierno. Entonces, ¿de qué oposición que no está preparada hablamos? Si otras veces no nos han dejado. Y no solamente eso, era tan exitoso el gobierno de Lugo, tenía 60% de aprobación a 48 meses y ante el temor de que el proceso continuara con otros actores inclusive, y se hicieron un golpe de Estado. Entonces yo desmiento de que siempre somos improvisados. El Frente Guazú, al cual yo he participado todo este tiempo, nosotros teníamos un tapé Guazú, sabíamos cómo intervenir en la reforma agraria, cómo pasar a un país más industrializado, porque acá lo que seguimos es siendo un país que saca toda su materia prima, regala su materia prima, esto se procesa aquí en los países vecinos y nos vuelve con valor agregado más caro para nosotros. No se ha incentivado nunca a la industria paraguaya. Ahora con los pupitres, de nuevo, el gobierno demuestra que no le interesa la industria paraguaya. Nosotros hemos tenido una agenda en el tema de educación, cuando hablamos de educación gratuita, la merienda escolar, todos esos son proyectos que se fortalecieron durante un gobierno de la oposición que marcó la historia. Hasta hoy le molesta al oficialismo que en esos 48 meses nosotros hayamos tenido un buen retorno de la sociedad. Habremos tenido errores, no lo dudo, habremos tenido insuficiente ejercicio, digamos, para poder llevar adelante, pero no estábamos, no es que desconocíamos lo que había que hacer, a pesar de que era la primera vez que nos sentábamos en el gobierno. Ahora, te doy la razón en qué sentido, en que yo pienso que la oposición paraguaya desde la época de la dictadura, no hay una oposición con búsqueda del poder político, de llegar a tener el poder político y de prepararse para gobernar. Y ese es el desafío, por lo menos mi contribución en estos años hasta el 2028 va a ser en construir los clústeres, los grupos de debate para que lleguemos al 2028 con líneas muy claras de intervención, que podamos hacer acuerdos mínimos con una oposición lo más consolidada posible, pero que digamos, en educación vamos a hacer 2 cosas, en el tema económico vamos a hacer 3 cosas, en esto vamos a hacer 5 cosas, en este no vamos a hacer nada todavía, vamos a hacer algo parcial, pero vamos a traer una agenda país, y le vamos a decir a la gente, cuando votes por la oposición estás votando por estos cambios concretos. Ese sí es un debate. Y yo le tengo una profunda admiración, y termino con esto, Francisco, al proceso que ha hecho Uruguay en 30 años de construir una alternancia desde los sectores progresistas. Uruguay se sienta 2 años antes y se pone de acuerdo. Ahora vamos a hacer la reforma de salud y se discute. No es que discuten los Illuminatis, los académicos, los grandes técnicos del Banco Mundial, del BID, etc. No, discute la gente en grandes foros y dice, yo quiero que la salud sea así, yo quiero que sea gratuita, yo quiero que acá en mi pueblo haya salud, por lo tanto hay que construir una red, yo quiero que sea de esta manera, y se va construyendo y se va consolidando una gobernanza política. Lo mismo hizo Petro, lo mismo hizo AMLO en el sentido de coaliciones que tienen una agenda común para gobernar, para dar resultados y sobre todo para que haya un proceso a largo plazo, porque acá para mover este sistema que está empotrado necesitamos 3, 4 procesos de gobiernos que durante el tiempo hagan profundas reformas a nuestro sistema. Y a eso mismo me refería justamente, senadora, en mi
ningún momento, y quiero simplemente aclarar, en ningún momento yo he calificado a la oposición como improvisados. Lo que sí reclamo es justamente esta experiencia del Uruguay, que bien usted mencionó, este espacio que genere la oposición donde se pueda construir acuerdos y consensos en torno a problemas históricos y estructurales, ¿verdad? Referidos a derechos fundamentales, educación, salud, empleo, vivienda digna, en fin. Y lo que señalaba también Abel, que las políticas sociales implementadas por el gobierno lo que hacen es en gran medida agudizar la desigualdad, ¿no? Porque no solamente el problema del Paraguay es la pobreza, sino fundamentalmente también es la desigualdad. Esta brecha tan considerable de gente que tiene tanto frente a otros que prácticamente no tienen nada. Porque si bien la pobreza se redujo en Paraguay del 43% al 25%, y esto no es un dato menor, en 2 gobiernos prácticamente, lo que se hizo durante 2 gobiernos, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y el gobierno de Fernando Lugo. Esto son investigaciones científicas que se han hecho. A partir de ahí los gobiernos prácticamente poco o nada hicieron en términos de políticas sociales que pudieran reducir la situación de pobreza en la que se encuentran nuestros conciudadanos y conciudadanas, por un lado. Y por otro lado, no nos dejemos engañar tampoco con los datos de los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza, porque hay un concepto nuevo que en estos últimos tiempos se incorporó, que tiene que ver con el concepto de los vulnerables. Es decir, aquellos que apenas pierden un trabajo o algún familiar se encuentra con alguna enfermedad crónica, ¿verdad? Y pasan a engrosar automáticamente la situación de pobreza. Y eso, según los últimos datos del Banco Mundial, el 34% de la población paraguaya se encuentra en esa situación. O sea, si bien hoy estamos hablando del 22% de pobreza, pero sumado a la vulnerabilidad estamos hablando más de la mitad de la población. Entonces, si no hay políticas sociales sostenidas, digamos, hay mucho riesgo. ¿Hay solución a todo eso? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Hoy nosotros nos encontramos con una problemática que en la región están faltando médicos. Tenemos una distribución inadecuada de los médicos en toda la región y acá es muy importante la presencia y el trabajo conjunto con los ministerios de salud locales. Es importantísimo la rectoría de un ministerio de salud fuerte y que nosotros podamos estar en la mesa de toma de decisiones para trabajar sobre el perfil de nuestro egresado. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Qué dejaron las marchas de los campesinos, la oposición política y los grupos sociales? Es el tema que hoy le proponemos en Visión País analizar, y hay elementos muy importantes que nuestros invitados pusieron en perspectiva. Pero como siempre en Visión País, después de identificar las debilidades, tratamos siempre en el último bloque de buscar soluciones alternativas. Sabemos que los problemas son complejos y que no se trata, digamos, de entrar a la cocina y aplicar una receta, pero sí eventualmente podríamos ensayar soluciones alternativas. En ese contexto, Abel, con este problema histórico que tiene, este 2025 fue, digamos, el número 31 de las movilizaciones campesinas, y sin embargo el problema de la tierra y el problema que tiene que ver con las condiciones para que
el campesino pueda producir, sigue siendo la gran demanda. Entonces, en concreto, ¿qué tendría que hacer el gobierno para dar respuesta a las demandas y necesidades de los campesinos? Bueno, en primer lugar, creo que el gobierno tiene que tomar nota de lo que fue esta semana de movilización. Fíjense de que es un gobierno exageradamente nuevo. Todavía no tiene 2 años de gestión. Y el grado de deterioro que tiene, el grado de crítica que tiene, es muy elevado. Es decir, la gente está cansada, está molesta, hay un malestar social real que se siente. Más allá, nosotros tratábamos de hacer una diferenciación entre las movilizaciones y los sectores con sus reclamos, pero hay 3 palabras que casi en todas las marchas se escuchó. El tema de la corrupción, el tema de la política y el narcotráfico, y el tema de que el que gobierna o ejerce la presidencia no tiene el poder real de la lapicera, como se dice. Digamos, esos 3 elementos eran las críticas en todos los discursos, en las manifestaciones, incluso yo estuve mirando varios medios y siguiendo un poco la movilización del 25, y yo puedo asegurar que entre la gente que se movilizó en Asunción y en las cabeceras departamentales, porque no solamente hubo manifestación en Asunción, sino que en todo el país, eso es importante dejar en claro también. Yo creo que entre la gente que se movilizó el 25, que habían casi un centenar de organizaciones que llamaban, porque la gente quería decir, mi organización se adhiera a esto, mi organización protesta, si bien los adultos mayores eran los que lideraban y la consigna era el aumento de lo que actualmente están percibiendo como subsidio, creo que ese decir, quiero estar también, levantar mi voz de protesta, tiene que ser una alerta para el gobierno. Y a lo que iba es, entre los manifestantes, escuché gente que decía, Santi, yo te voté, pero eres ya povaína. Entonces, no estamos hablando de una movilización sectorial, ideologizada, que viene con un plan para cambiar. Estamos hablando de una diversidad de sectores que no está conforme cómo se está manejando el país, que no está conforme con la gestión que está teniendo el gobierno y de que estas movilizaciones pueden ir creciendo. Y en el tema de la tierra y en el tema campesino, fue este año, el año 2025, fue un año terrible para los asentamientos campesinos. ¿Por qué? Por el grado de violencia que se ha tenido en los departamentos de San Pedro y de Canindeyú. Estamos hablando de situaciones donde se destruyeron escuelas, situaciones donde helicópteros disparaban desde arriba en la presencia de niños menores de edad, maltratando a mujeres, maltratando a hombres. Entonces, el grado de violencia que existe por parte del gobierno para responder a la exigencia de la tierra, creo que es una situación que se debe rever porque en algún momento dado esto puede terminar, digamos, con una tragedia que tendríamos que lamentar. El gobierno necesita, ciertamente uno puede decir, bueno, si es propiedad privada, el gobierno tiene que desalojar. Okay, el gobierno tiene que desalojar, pero existe un protocolo para que se haga ese desalojo. El gobierno tiene que ubicar a esas personas y no puede entrar a utilizar una fuerza desproporcional y desmedida para sacarle a todas las personas y no saber dónde van a quedar. Estamos hablando de comunidades indígenas, estamos hablando de personas que han estado en el Paraguay antes de la formación del Estado paraguayo incluso, y estamos hablando de situaciones campesinas. Alternativas, que el gobierno tome nota de esto, porque como decía uno de los manifestantes,
Esto puede ser el preludio de algo mucho más grande. Recuerden, pueden buscar en diciembre una manifestación de adultos mayores frente al Ministerio de Desarrollo Social. Creo que fue el 12 de diciembre más o menos. 60 personas. 2, 3 meses después, tenés miles de personas. Y por otro lado, como decía, en la temática tierra es necesario que el gobierno dialogue, escuche a las organizaciones campesinas y que tome medidas y que deje de actuar de forma violenta contra las comunidades campesinas y que apueste al diálogo y que apueste a la gestión gubernamental y que las instituciones encargadas para el efecto puedan ser las que delineen las problemáticas de la tierra y no el uso excesivo de la fuerza. ¿Se puede hablar del futuro de la oposición, senadora, a partir de la marcha de la semana pasada? Sin duda, Francisco. Yo creo que esto ha sido muy útil, más incluso para la propia oposición, que pudo entender de que el tema de poder unir todas las luchas, yo insisto en eso, aquí no es un problema de unir a liderazgos políticos, no es que esté Esperanza con Francisco o con Luisa, no es un problema de los líderes políticos, es un problema de juntar los dolores de la gente, lo que la gente siente, lo que la gente está reclamando, lo que la gente está cansada de ver, está harta de los Nepo Baby, está harta de que alguien tenga un salario de 40 millones y el maestro o los médicos residentes de IPS para subirle de 4 millones a 2 millones no se pudo hacer porque no hay la plata. De que se compre pupitre que cuestan 5 veces y que esa plata se quede en el bolsillo de no sé quién. Eso, creo que hoy el sector político entiende claramente que lo que nos va a unir es el dolor paraguayo, el dolor de la gente, y vamos a unirnos para buscar solución a eso. Entonces, yo sueño en que la oposición va a llegar con ese proyecto de país que vos decís, con equipos. Vamos a tener equipos en la sombra que vayan pensando para que al día siguiente que se siente un presidente o una presidenta en el Palacio de López en el 2028, esa persona tenga 20, 30, 50 decretos presidenciales y la gente sepa lo que va a venir. ¿Qué va a pasar con la agricultura familiar campesina? ¿Qué va a pasar de la tierra? ¿Qué va a pasar de la salud? ¿Qué va a pasar de la educación, del transporte público? ¿Va a terminar la impunidad? ¿Va a terminar los privilegios? ¿Vamos a ser todos paraguayos iguales ante la ley? Bueno, yo creo que ese es el mensaje, y con todos nuestros errores, nuestras imperfecciones, y que seguramente no va a ser un camino fácil, pero creo que es el camino que hoy se está iniciando. Y por lo menos yo tengo, no sé, yo siempre soy optimista, yo creo en la gente, más que en el sector político, yo creo en la gente, y la gente nos va a obligar a los políticos a sentarnos, a romper con nuestras diferencias y a poder presentar una alternativa, no solo una alternancia, necesitamos una alternativa diferente. 70 años que tenemos de este país, que lo único que hizo es perpetuar la pobreza y la desigualdad social. Y acá necesitamos un país para 6 millones de paraguayos y paraguayas. Eso es lo que necesitamos. Y creo que esas consignas, que no tienen que ser las consignas de la clase política con sus intereses particulares, sino, como digo yo, el dolor de la gente. Eso es lo que nos tiene que unir. Y con esa consigna yo tengo, no sé, la esperanza, que lo tengo en mi nombre, ¿verdad?, de que vamos a tener buenos resultados y que vamos a poder superar nuestras diferencias. Ojalá realmente sea así por la salud de la democracia, porque no se trata simplemente de una cuestión de la oposición. Muchísimas gracias, Abel, por colaborar con nosotros en este análisis. No, gracias a vos, Francisco, y realmente la salud de la democracia que planteabas es un tema preocupante, porque estamos entrando en un sendero de que si no retornamos urgentemente, estamos aceleradamente hacia un proceso autoritario muy peligroso. Y no lo digo yo solamente, lo dicen
informes internacionales, la revista The Economist habla de que Paraguay, de estar en una democracia defectuosa, lo ha ubicado en su último informe en un régimen híbrido que ya está pegado al régimen autoritario por indicadores que han tomado de acciones que ha realizado este gobierno actual de Santiago Peña. Urge consolidar nuestra democracia, sin lugar a dudas. Muchas gracias, senadora, por colaborar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Aitana trabajó con Mike Towers para la canción Sentimiento Natural. Es una colaboración súper interesante porque une dos mundos completamente distintos a través de un tema fresco con una letra que contiene muchas emociones. Pequeñas cosas como estas, protagonizada por Cillian Murphy y Emily Watson, aterriza también a Paraguay presentando una historia conmovedora de valentía y justicia en tiempos de depresión. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo 22 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Qué dejaron las marchas de las organizaciones campesinas, la oposición política y los grupos sociales? Ha sido el tema de análisis. Por cierto, y no hay mucho que debatir, respecto del desprestigio de la clase política, tanto lo que están en función de gobierno como también la percepción que la ciudadanía tiene respecto de este concepto de la oposición política. Porque ¿cuántos de los ciudadanos en las últimas elecciones generales han depositado su voto confiando en algunos personajes de la oposición que apenas se sentaron en su curul en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y terminaron identificándose con proyectos del oficialismo, para el cual no fueron votados, no fueron elegidos? Y esa cuestión obviamente lleva a un desprestigio y a una desconfianza de la ciudadanía respecto del tema de la oposición. Pero al observar la marcha de la oposición política, uno dice, parece que es factible la unidad de los partidos de oposición en torno precisamente de acuerdos y consenso, como hemos dicho durante el desarrollo de nuestro programa. Y la marcha campesina esta vez fue sui generis, fue muy especial porque en otras ocasiones el gobierno conformaba una mesa en donde justamente al terminar la marcha se reunían con las autoridades políticas respecto de sus reclamos y de alguna manera había ciertas promesas, como la esperanza de lo último que se pierde. Iban los campesinos al culminar su marcha, obviamente con la esperanza de que el gobierno iba a dar respuesta a esas necesidades. Y lo tercero, la marcha de los grupos sociales. Aparecen, como dijeron nuestros invitados, nuevos actores políticos, como los jubilados y los adultos mayores. El paraguayo cada vez está siendo consciente en ejercer su condición de ciudadano. Y eso, enhorabuena para los que ejercen el poder, porque las tres marchas demostraron de que la ciudadanía está vigilante respecto de aquellos que tienen que cumplir su responsabilidad en el cargo. Generar las condiciones para que el bien común no sea simplemente una retórica, sino se materialice a través de los derechos fundamentales de los ciudadanos o respondiendo a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.